una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El día de hoy nos acompañan el máster Esteban Paniagua, especialista en Derecho Deportivo, y la licenciada Milena Picado, experta en propiedad intelectual y quien también es integrante de la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Bienvenidos a ambos, ¿cómo les va? Muy bien, Angélica. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Con mucho gusto. Hoy vamos a conversar acerca de un tema bastante interesante y es el derecho deportivo. Yo quiero, Esteban, que por favor usted me cuente desde hace cuánto tiempo se maneja lo que es el derecho deportivo acá en Costa Rica y pues qué implicaciones tiene el derecho deportivo. Claro. Realmente el país ha tenido un desarrollo legislativo muy escaso en materia de deporte, pero podríamos encontrar tal vez un primer antecedente en el 66, que se dictó una primera legislación y que tenía como finalidad principal la promoción del deporte. Entonces se creó una institución adscrita al Ministerio de Educación justamente para promover el deporte a partir, digamos, de edades tempranas. El proyecto no fue realmente muy exitoso y quedó un poco en el olvido, y se retoma realmente la intención de generar un marco legal para el deporte a partir del 98, cuando se crea el ICODER. Con la creación de la ley de creación del Instituto Costarricense del Deporte es cuando podemos hablar de que inicia realmente un marco regulatorio en materia deportiva. Tal vez una observación que se puede hacer es que el papel del instituto no ha sido tan preponderante como se ha querido, y ha faltado tal vez un poco de intervención, que vamos a hablar más adelante del tema de inversión, y no hemos podido como país desarrollar una industria del deporte como tal. Ha habido tal vez algunos deportes, que para nadie es un secreto, por ejemplo el fútbol, que tienen mayor preponderancia, y es justamente a través del fútbol, por ejemplo, que se ha desarrollado mayor regulación y que se han creado, incluso a nivel internacional, figuras específicas y de regulación más, digamos, encaminadas o orientadas en este sentido, a través de FIFA, por ejemplo, que es un organismo que regula este deporte a nivel global y que sí tiene una regulación interna muy específica y que regula las relaciones que se dan en esa industria en particular. A nivel, por ejemplo, local, en Costa Rica, no hemos tenido tampoco, o no tenemos actualmente una legislación que regule de manera focal lo que son las relaciones deportivas como tales. Entonces, en el caso del fútbol, por ejemplo, mucho del tema de relaciones laborales y contratos comerciales se han llevado o se han dirimido los conflictos a través del derecho común. ¿Qué se entiende por derecho deportivo? Es curioso porque hay gente que cuando me he sentado a discutirlo con otras personas, muchos se enfocan justamente en el fútbol y lo ven como todo el tema de las relaciones contractuales en cuanto a los futbolistas con los equipos, los directores técnicos, los representantes. Perdón, y como FIFA. Si fuera derecho futbolístico. Como si fuera derecho futbolístico, claro, como si fuera derecho futbolístico. Yo realmente a la conclusión que he llegado, o la forma en que a mí me gusta verlo, es que son todas aquellas relaciones realmente que se derivan de una actividad deportiva, porque vamos a ver, o uno se da cuenta en la práctica, que realmente cada deporte, o si lo vemos como una industria, tiene sus usos y costumbres propios. Entonces, aunque tengamos relaciones comerciales que tal vez se pueden ver en un sentido general, como parte del derecho comercial en general, sí vemos que hay usos y costumbres que son muy específicas en una disciplina deportiva en particular. Claro. Hablemos un poquito del tema de uso de marca y de imagen. Milena, coméntenos un poco, bueno, para nadie es un secreto que la imagen de los deportistas vende, ahora que estábamos mencionando, ¿verdad? El fútbol y demás disciplinas. Los eventos deportivos venden y eso se relaciona con el tema de comercialización y promocionales. Entonces me gustaría saber qué derechos existen y cómo están protegidos. Sí, correcto. El artículo 47 y 48 del Código Civil es el que protege específicamente los derechos de imagen de las personas en general, ¿verdad? No específicamente de jugador o de una persona, en este caso, vinculada al deporte. Lo que se dice en el artículo, la norma lo que dice es que efectivamente la protección lo que permite, por decirlo así, es que, bueno, no se violen los derechos de intimidad, por decirlo así, pero también permite que eso es una persona reconocida o tiene algún reconocimiento, podría ser un político, no necesariamente un deportista, sí se permite la toma de fotografías o el uso de esta imagen.
siempre y cuando, porque es otra derecho que está vinculado a la intimidad, que justamente no se transgreda, digamos, este derecho, pues obviamente tomando una fotografía impropia o inadecuada, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que la legislación permite de que al tener un reconocimiento de esta personalidad o esta persona, ¿verdad? Se puede utilizar sin su autorización, porque en teoría se requiere autorización, ¿verdad? Pero al pasar este nivel, digamos, a ser una persona, una figura pública, no se requiere autorización, pero siempre y cuando no se transgreda su intimidad, ¿verdad? O sea, siempre y cuando no se malutilice esta imagen para otros efectos. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y en cuanto a derechos de autor, digamos, y en el caso de los conexos, más bien, lo conversábamos, bueno, en otros momentos, que es justamente, por ejemplo, en el caso de los deportistas y específicamente de los futbolistas, normalmente, bueno, en el caso de la FedeFut, por ejemplo, tiene el derecho de imagen de todos, digamos, los jugadores en colectivo, digamos, pero el derecho de imagen de cada jugador sí lo puede pactar o verificar cada uno con un patrocinador, por ejemplo. Y ya yéndonos a otro nivel y no hablando solamente de fútbol, igualmente, por ejemplo, Hanna Gabriels o cualquier otro deportista en cualquier otra disciplina, también podría negociar o vincular contratos con algún patrocinio, digamos, que quisiera pues, tener su imagen para promocionar sus productos o sus servicios indeterminados. Yo me imagino que deben haber límites o más bien negociaciones, ¿verdad? Entre lo que debería ser el patrón, ¿verdad? De ese atleta, ¿verdad? En cualquier disciplina, y también pues con los patrocinadores, porque deben llegar a acuerdos, me imagino, no debe ser tampoco tan sencillo, que ellos digan, me interesa tal marca, pero tal vez no se puede porque, ¿verdad? Tal vez no es patrocinador del equipo X. Sí y no, bueno, digamos, como te decía, digamos, en colectivo, obviamente ellos pactaron, por decir así, en este caso la FedeFut, por ejemplo, pactó, por ejemplo, con alguna marca de ropa deportiva, para no decir una marca en específico. Claro. Y resulta que uno de los jugadores, ¿verdad?, quisiera también tener un patrocinio de forma personal con alguna otra marca. Eso también es permitido. Entonces, siempre y cuando también, o sea, obviamente cuando se elaboran los contratos, se tiene que determinar hasta qué punto y hasta qué nivel, ¿verdad? Porque obviamente, como te decía, en colectivo, ¿verdad? Sí se va a exigir, por ejemplo, que esta persona utilice el uniforme con la marca determinada, ¿verdad? Pero para otros efectos podría ser que utilice una camiseta blanca con la marca que entonces lo va a patrocinar para promocionar su marca en específico. Entonces no existe una restricción en ese sentido, pero siempre y cuando se determine de forma clara, digamos, cuáles son los niveles y hasta qué punto existe una restricción de un lado y del otro, justamente para no hacer infracciones de marcas y tampoco de imagen, digamos, tanto de la FedeFut, digamos que en este caso tendría los derechos en colectivo y la persona que estaría pactando con este patrocinador. Hay casos especiales que son, digamos, una curiosidad o que son realmente particulares y que se pueden ver a nivel internacional, porque como es un tema de derecho comercial, privado finalmente, es un tema de convenio entre las partes, entonces hay figuras deportivas o personalidades en particular, en concreto, hablemos por ejemplo de un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, que tienen tanto, o sea, que su figura tiene tanto peso, tanto músculo y tienen tanto poder de negociación, que incluso a pesar de que el club para el que ellos juegan tenga, por ejemplo, un patrocinador de zapatos, se me ocurre, zapatillas deportivas, estos jugadores también a nivel individual hacen publicidad para otras marcas del mismo tipo de artículo. Entonces, claro, eso lo pueden hacer ciertas personalidades porque digamos que su marca personal vende muchísimo y tienen ese poder de negociación. Habrá otros jugadores que realmente no tienen esa capacidad y que el club los obliga directamente a usar solo Perfecto. Regresando un poco a los temas legales, ¿cuáles son los que se presentan mayormente en materia deportiva? No sé si igual será el fútbol o tendrán algunos otros, y si existe una vía adecuada para atender esos conflictos en nuestro país. Claro, pues
como te comentaba al inicio, para nadie es un secreto que aquí que en este país pues el mayor desarrollo que se da es en el tema del fútbol y la mayor parte de los conflictos tienden a ser temas laborales entre el jugador y el equipo, generalmente por temas de determinación del contrato que se da en situaciones irregulares. Es una práctica muy común, por ejemplo, en el caso del fútbol, tener contratos por un tiempo determinado, pero terminarlos antes de que se venza el tiempo. Y generalmente no hay, o sea, los jugadores están hasta cierto punto supeditados mucho a la voluntad del club y lo que hacen es generalmente llegar a acuerdos, qué sé yo, le pagan una parte o un porcentaje de los salarios que dejó de vengar, pero realmente no hay una vía, o no había hasta el momento una vía especial para dirimir ese tipo de conflictos. Era un uso común que se fuesen a la vía ordinaria, digamos, laboral. La Federación de Fútbol ha hecho un esfuerzo importante para tratar de cambiar esto y está tratando de implementar, de hecho, una cámara de arbitraje para resolver este tipo de conflictos y que no se vayan a la vía, digamos, ordinaria, claro, que puede ser más onerosa y tomar mucho más tiempo. Perdón, y además, no lo sé, quiero que me corrijan, pero los contratos son totalmente diferentes a los de cualquier otra persona que uno diga, tengo una jornada de X horas de claro, trabajo, un salario X, claro, vacaciones, sí, todo eso es distinto. Además, con ellos, presenta una complicación incluso para los jueces porque no son relaciones laborales que se ajusten a lo que se conoce ordinariamente. Entonces, es lo mismo, no hay jornadas definidas de trabajo, los jugadores, por ejemplo, están disponibles para ser llamados si hay un evento de presentación de algún tipo por la noche, están llamados por la noche. Su obligación muchas veces, por ejemplo, es entrenamiento, tal vez una sesión o 2 sesiones por día, pero tampoco hay una jornada, digamos, completa de 8 horas o 10 horas extendida. Entonces sí presenta una complicación para el juez que resuelve porque no hay tampoco demasiados antecedentes para tratar ese tipo de relaciones. Y por ejemplo, cuando representan al país fuera, a nivel internacional, claro, pues cuántas horas están laborando diariamente, claro, ¿verdad? Claro. Que a veces se ausentan un mes, 22 días o lo que sea, o más, ¿verdad? Incluso hay también ciertas particularidades que el campeonato de fútbol tiene, o la fase final solo la juegan ciertos equipos, y los equipos que no la juegan, por ejemplo, ahí termina el contrato laboral con esos jugadores y el equipo ni siquiera está obligado, por ejemplo, a pagarle el salario durante esos meses del año que no están en competición. Entonces es una relación realmente muy, muy particular. Imagínate. Volviendo al tema de las marcas, Milena, a nivel nacional también podemos decir que existe una legislación para tema de derecho deportivo fortalecida, robusta, que les ayude a estos deportistas o a estos atletas a hacer bien las cosas, ¿verdad? ¿Bajo una legislación o no? Bueno, en realidad, en general, digamos, en el tema de las marcas sí existe una protección. De hecho, si alguno de ellos y algunos lo han hecho, digamos, en general, los deportistas pueden proteger su nombre tal cual y tiene una protección, el cual tiene una vigencia de 10 años, renovable a otros 10 años más. Igual, por ejemplo, cuando ellos firman un contrato, ya sea de representación o de patrocinio, igualmente podrían recibir un porcentaje por esa mención de su marca, ¿verdad? Igualmente, como te comentaba, en la parte de derechos conexos también. Y bueno, en general, sí existe una protección, entonces, indudablemente sí están protegidos, por lo menos en cuanto a términos de marcas, sí existe una protección. Bien, y usted que está en casa, ¿piensa que es suficiente la legislación vigente que tenemos nosotros en la materia acá en Costa Rica? Los dejamos, vamos a una pausa comercial y seguiremos conversando acerca de este interesante tema. Andrea y yo nos casamos en 1989. Tuvimos 3 hijos maravillosos. Juntos pudimos comprar nuestra casa en las afueras de San José. Inmediatamente acudimos al notario y así garantizamos su protección de por vida. Yo le aconsejo a todo el mundo que proteja a los suyos con el patrimonio familiar. Consulte a su abogado o notario de confianza, quien protegerá su patrimonio familiar. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio. Estamos conversando con el máster Esteban Paniagua, especialista en Derecho Deportivo, y con la licenciada Milena Picado, experta en Propiedad Intelectual, acerca del tema Derecho Deportivo. Quiero preguntarle a Esteban, ¿qué relación existe con la Caja Costarricense de Seguro Social y el tema Derecho Deportivo? ¿Cómo se ligan?
Sí, en Costa Rica lo vemos principalmente en el ámbito del fútbol, que es donde hay tal vez una más clara relación patronal entre los jugadores y los clubes. Ha sido incluso hasta bochornoso, ¿verdad? Porque se han clausurado estadios y demás por el tema de no estar al día con la caja. Debería, siento yo, a existir una regulación especial en este tema porque el tipo de empleado, si se quiere, o trabajador que es el futbolista, es muy particular. Entonces tenemos casos donde no se hace uso realmente de los servicios de la caja como lo haría cualquier otro trabajador. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un jugador que se lesiona hoy, el club debe estarlo operando o darle tratamiento mañana o pasado mañana para tenerlo jugando otra vez en 3 meses. Y todo el proceso de rehabilitación y demás se realiza generalmente a través de servicios privados o incluso en clínicas propias de los clubes. Entonces, en este sentido, la cuota o ese aporte que se hace a la caja debería tomar en cuenta este tipo de situaciones para generar tal vez alguna cuota especial o algún tipo de beneficio particular y tal vez esto ayude a paliar un poco esa situación, dejar de tener este problema que definitivamente resta mucha competitividad y profesionalismo incluso a la liga nacional. Por supuesto. Ya me contestaron antes, pero yo vuelvo a repreguntar. ¿Es suficiente la legislación vigente en esta materia y cuáles son las leyes relacionadas con el tema que tal vez pues puedan mejorarse? Claro. Yo siento que realmente no es suficiente. Podría o debería haber un desarrollo más amplio a nivel legal de este tema, pero no solo en temas que entren directamente, digámoslo así, en temas del deporte como tal, sino temas asociados que podrían coadyuvar para que tengamos una industria del deporte mucho más competitiva y esto genere no solo mayor competitividad a nivel internacional, sino incluso mayores oportunidades para que pueda ser realmente un estilo de vida o un modo de vida, una forma seria de ganarse la vida para nuestros deportistas, que no tengan que tener, por ejemplo, tenemos futbolistas que también son taxistas o tenemos deportistas de altísimo nivel en otras disciplinas que también tienen que dedicarse a hacer otras labores porque justamente el deporte como tal no es suficiente para que ellos puedan vivir con un ingreso, digamos, decoroso. Perfecto. ¿A nivel de propiedad intelectual? Bueno, sí, efectivamente, bueno, y no solo a nivel de propiedad intelectual, nosotros conversando el tema también a nivel de ley de asociaciones que está dentro de la ley del Ecuador, consideramos que sí se necesita una ley específica para determinar varios parámetros y vigilar o detallar más puntos que sinceramente la ley del Ecuador se hace corta para determinar eso. Entonces sí existe la necesidad de mayor legislación en varios temas. En cuanto a derechos de imagen podría ser también un punto de justamente, porque sí, aunque es un tema privado, digamos, sí que existan más parámetros de protección o de que se estipulen más parámetros de protección, porque hay veces el tema puede ser amplio, ¿verdad? Y justamente hay veces, como sabemos, ¿verdad? El derecho se va quedando corto porque y las personas van pactando cosas innovadoras, entonces sí se requiere mayor legislación en ese sentido. Y pregunto, ¿la legislación debería ser estándar, pregunto, para todas las disciplinas del deporte o hay algunas que tengan sus particularidades? Porque es que también el tema es muy amplio, ¿cierto? Claro. Ahí la ventaja es que podríamos tener un marco general y las asociaciones o las federaciones de cada disciplina pueden hacer su propio exacto marco regulatorio específico, pero que sí exista un marco general que les permita justamente, por ejemplo, tener mayor inversión. Actualmente es muy limitada la participación, por ejemplo, del sector privado y de gente que puede invertir en el deporte porque no es tal vez, digamos, redituable hacerlo en las condiciones o permitido, tal vez. O permitido, claro. Sí. Claro. Esteban, ¿existe algún proyecto de ley que se esté estudiando en la Asamblea Legislativa en estos momentos? Sí, de hecho, va en esa línea de lo que hablábamos, de temas que tal vez no son directamente del deporte, pero que están asociados a la inversión que pueda haber. Existe un proyecto de ley, si no me equivoco, es el 20.952, algo así, y es un proyecto de ley que se presentó en el 2015, lo presentó el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, que lo que pretende es que las empresas que realizan comercialización de bebidas alcohólicas puedan hacer publicidad en el deporte. Esto ha generado mucho revuelo, no es la primera vez que se trata de pasar un proyecto de ley de este tipo, porque actualmente existe una imposibilidad legal
para hacerlo. Y el fundamento de esto es pues que está mal visto se fomenta el consumo de alcohol a través del deporte, y que es como de alguna manera una contradicción, porque el deporte pues promueve otro tipo de valores y salud y demás. Sin embargo, yo siento un falso razonamiento, porque si lo vemos a través de todo el deporte internacional que consumimos, a través de incluso de televisión por cable y demás, en todos los eventos deportivos a nivel mundial existe patrocinio de, por ejemplo, de las grandes cervecerías en el mundo. En México, en Estados Unidos, en Europa, estas empresas están totalmente de lleno metidas en el patrocinio, porque para nadie es un secreto que la difusión y el alcance masivo que generan los eventos deportivos es más que atractivo para cualquier empresa que quiera posicionar una marca. Entonces, de todas formas, a pesar de la imposibilidad que hay actualmente, se consume y se hace y se consume esa publicidad por parte de las personas que ven eventos deportivos. Entonces, de alguna manera es incluso injusto, porque las empresas, en el caso de Costa Rica, que comercializan bebidas alcohólicas, ya de por sí aprovechan un volumen de personas a través de los eventos deportivos y no están retribuyendo de ninguna manera en la industria. Por ejemplo, después de un clásico es normal que la gente vaya a un bar, o que la gente se reúna incluso en un bar para verlo, o que la gente en su propia casa compre bebidas alcohólicas para estar compartiendo mientras ve el partido. Entonces realmente no hay una justificación, creo, real para que esto no se pueda hacer hasta el momento. Creo que se bloquea mucho la inversión que podría haber en ese sentido. De hecho, se pueden hacer limitantes, o sea, si lo que se quiere es justamente, bueno, no incitar en los estadios el consumo específico, bueno, se podría hacer esa limitación, pero justamente sí el patrocinio y de alguna forma entonces que se consigan nuevos ingresos, y para el deporte en general, no específicamente para el fútbol solamente, ¿verdad? Claro. Obviamente, siguiendo como hablábamos con el tema del fútbol, es muy probable que sea el fútbol el que absorba la mayor tal vez cantidad de gente que quiera hacer publicidad en este tema, pero el proyecto de ley es muy mejorable, se puede trabajar y mejorarlo para que incluya, por ejemplo, cláusulas que permitan que irrigue a todo el deporte en general. Por ejemplo, que un porcentaje de los contratos por patrocinios de este tipo vaya al ICODER, y que el ICODER entonces lo pueda distribuir entre todas las demás disciplinas deportivas. Esa puede ser una buena opción, creo yo, que lo haga viable. No, y hablábamos de que cuesta conseguir patrocinadores, y estamos Correcto. limitando esos patrocinios en el Exacto. tema de bebidas alcohólicas también. Exacto. Entonces, pues sería interesante ver qué pasa con ese proyecto de ley. Sí, Milena, quería preguntar, y ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, el tema de, volviendo a imagen y marca, ahora que viene Rusia, ahora que estamos con el Mundial, todo eso debe estar obviamente súper legalizado, o tienen que existir sus contratos de marca con los equipos, con los partidos. Nosotros, a nivel, digamos, de ciudadanía, ¿cuáles cree que son los tips o los puntos que nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, en relación a marca ahora que se aproxima el Mundial? Bueno, en ese sentido, digamos, existen dos tipos de protecciones, por decirlo de alguna forma, o dos tipos de entes que están detrás de esa protección, que sería en este caso la FIFA y la Federación Nacional de Fútbol, ¿verdad? Porque, bueno, por su parte la FIFA, que lo que va a proteger es la Copa Mundial, ¿verdad?, el 2018, Rusia 2018, que ya existe la protección, porque obviamente ellos toman sus medidas 4 años atrás, ¿verdad? Empiezan a hacer cada una de esas protecciones en los países, no solamente los que van a ser participantes de la Copa, sino en algunos que podrían ser, pues, hacer bastante publicidad en este sentido. Entonces, porque, bueno, como hemos hablado, ya existe protección, y la Federación Nacional de Fútbol también tiene su protección, ¿verdad?, de su logo tal cual, como lo hablamos, de la imagen en colectivo de los jugadores, y también tiene la protección de la palabra la CELE. Pero también es importante que, aunque no existan marcas registradas, en este caso, por ejemplo, de FIFA, específicamente, por ejemplo, del Mundial de Rusia 2018, son marcas notoriamente conocidas. Entonces, aunque no exista una protección en un país en determinado, son marcas que ya por sí solas van a tener protección, porque sabemos que son notorias y que FIFA, pues obviamente las va a utilizar, y las estaba utilizando desde mucho tiempo antes, ¿verdad?, para hacer esta publicidad y promocionar el Mundial. Entonces, aunque no exista una protección tal cual, ya tienen una protección por ser marcas notorias. Entonces, tenemos que tener esa previsión, y básicamente, pues, las compañías que son las que tienen la tendencia a hacer publicidad en ese sentido, pues entonces
no caer, ¿verdad?, en una infracción marcaria. Podemos utilizar otras palabras que obviamente no van a tener protección. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica podríamos usar, qué sé yo, tricolor. El mundial en general sí es una palabra que se puede utilizar porque es de uso común. Entonces hay otras palabras que no tienen protección que pueden ser utilizadas y no va a haber una infracción marcaria. Entonces yo creo que sí es importante asesorarse para no caer en esas infracciones, ¿verdad? Y saber qué se puede utilizar y qué no. O sea, la información está dispuesta públicamente porque está en nuestros registros, entonces podríamos hacer esa verificación, pero también en caso de que no estén registradas, como les comento, hacer la previsión de qué se puede usar y qué no, porque existen marcas notorias también. Algunos también nos han consultado, ¿se pueden utilizar las marcas, por ejemplo, de mundiales pasados? No, porque tienen todavía protección. Las marcas tienen protección de 10 años y como les comentaba, renovable a 10 años más. Entonces, posiblemente todavía tengan esa protección en que quisieran hacer una camiseta con un logo viejo o con una cuestión anterior, todavía tienen esa protección. Entonces, yo no me jugaría ese chance, por decirlo así, ¿verdad? Pero es mejor pues hacer las cosas conforme a derecho, ¿verdad? Y ver justamente entonces qué opciones se pueden utilizar sin hacer una infracción marcaria. Muy interesante y como dijiste, no jugarse. Correcto. Esteban y Milena, un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Gracias. Por su tiempo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más desde el colegio. Les recordamos que puede vernos mediante el canal de YouTube, mediante el Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y en nuestros canales 19, Tele 1 y 54. Hasta la próxima semana.